tal? ¿Cómo les va? Muy bella noche de sábado, después de recibir el pase de Valeria San Pedro, Gustavo Tudio, el noticiero de todo el equipo. Estamos aquí comenzando otra emisión del Corresponsal, ya en nuestros estudios, Eduardo van der Kooi. No solamente un queridísimo colega, no solamente una gran persona, ¿no?, sino uno de los analistas más finos y agudos de la realidad. Así que con él vamos a estar teniendo la charla que habitualmente mantenemos cada sábado con quienes siguen esta realidad argentina que día a día, hora a hora, nos genera lo que nos genera: angustia, incertidumbre, desasosiego, ¿no?, que es lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad en su devenir, ¿no? Así que vamos a estar hablando de esto hoy, fundamentalmente analizando inclusive a los personajes de la realidad política argentina, porque esto está vinculado con el presente y el futuro de nuestro país. Así que con Eduardo van der Kooi vamos a tener hoy la charla del Corresponsal, que comienza, como siempre, con la reflexión editorial de la fecha. Siempre me gusta comenzar con este elemento de contexto. ¿En qué estamos? ¿En dónde estamos? ¿Dónde está parado el gobierno argentino? Muchas de estas cosas, insisto, las vamos a hablar con Eduardo van der Kooi. Lo que venimos viendo es la confirmación de todo lo que el análisis permite pronosticar, permite presagiar. Se han cumplido ya 2 semanas desde la designación, no desde la asunción, de la designación de Sergio Massa. Y como ustedes ven, medidas concretas ha habido pocas. Y lo que tenemos es una profusión de anuncios. La semana que viene las va a haber en cantidad importante. Pero la realidad no tiene hoy en el gobierno la concreción de soluciones. ¿En qué nos golpeó la realidad esta semana? En el índice de inflación, 7,4%. Para que veamos, además, cómo son las cosas que se viven en el gobierno y esta disociación de lo que es nuestra realidad. En el gobierno, el jueves, después de las 4 de la tarde, cuando se dio a conocer este número tremendo del 7,4%, había algunos funcionarios del entorno de Alberto Fernández que decían: ¿vieron? ¿Vieron? Y uno decía: ¿vieron qué? No, vieron que no estamos tan mal, 7,4, no 8. Este es el pensamiento que hay en esas esferas del poder, en donde hay una convicción de que las cosas no están tan mal, de que las cosas están mucho mejor de lo que, no lo que nosotros decimos, sino de lo que la gente vive. Esto pasa en la Casa Rosada. Por eso, cuando el presidente de la República dice estamos creciendo, uno dice, bueno, está diciendo una mentira disfrazada. No, está diciendo algo que él cree que es así, lo cual es tremendo. Es tremendo si fuera una mentira a propósito, porque uno dice, pero miren qué mentiroso. Bueno, Alberto Fernández es un mentiroso, claramente, ¿no? Pero otra cosa, además distinta, es quien se disocia de la realidad. Es como si alguien dijera, mire, hoy no es sábado, es domingo. Y usted dice, no, mire, sábado, por esto. No, es domingo. ¿Cómo modifica usted eso? Es imposible. Y ese es un problema enorme en la evaluación del presente, de las consecuencias que tiene y de las medidas necesarias para ver cómo se modifica este presente. En este contexto de abundancia del humo que representa la llegada de Sergio Massa, que es la última chance que tiene el gobierno, y como siempre decimos, última chance que necesitamos que sea exitosa, porque nosotros vivimos acá, ¿no? Hay una creencia en el gobierno que las críticas significan querer que les vaya mal. No.
Las críticas significan marcar la expectativa de algún cambio para que nos vaya bien a todos. Porque nosotros vivimos acá, trabajamos acá, sufrimos acá y padecemos aquí. El 7,4% de inflación, además, prenuncia otro nivel de inflación alto para agosto y también para septiembre, y para octubre y para noviembre. Por eso además pasan las cosas que pasan, es decir, se anuncian reuniones de CGT y empresarios y después no pasa absolutamente nada, porque es muy poco probable que pueda pasar algo si el gobierno no hace cosas. Una de las cosas que siguen sucediendo son las peleas entre Cristina y Alberto Fernández. ¿Qué le preocupa a Cristina Fernández de Kirchner? Fundamentalmente. Ahora, su situación judicial. Y esto genera enojos con el presidente de la República, porque Cristina, usted se acuerda que lo dijimos todos los analistas lo dijimos, porque era información, no era un secreto. Cristina tenía y tiene como primer objetivo de su permanencia en el poder asegurar la impunidad. Vamos ya para 3 años de haber ganado las PASO, que abrió el triunfo al gobierno, y nada de esto ha ocurrido. Y es muy poco probable que esto pueda ocurrir, porque hay un tema muy complicante para la expresidenta en funciones y también para sus hijos, uno de los cuales, su hija, no tiene fueros, que es el peso de las evidencias. El peso de las evidencias es algo catastrófico para la suerte de Cristina Fernández de Kirchner. Y lo que se va viendo es su desesperación frente a lo inevitable. No hay otra posibilidad de que Cristina en este fallo obtenga ninguna otra sentencia distinta de la de culpable, la de la condena. No es como dice el kirchnerismo que será un escándalo si es condenada. Será un escándalo si no lo es. Siempre me acuerdo alguna vez que los conocedores de Comodoro Pi, que hablaban con jueces, algunos afines al kirchnerismo, me decían, mire, el problema que tiene Cristina es que la evidencia es brutal. No hay forma de disimular esto. Lo sabe Cristina, lo sabe su abogado también, el doctor Carlos Beraldi, que como siempre digo, es una vergüenza, no sé cómo no le da vergüenza defender lo indefendible, pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Cada cual elige su destino, ¿no es cierto? Lo que pasó esta semana, el tema de lo político, la situación de desesperación que genera toda la realidad económica de la Argentina, pone a ese elemento, digamos, el juicio, en un corredor secundario. Como los juicios son largos, eso va a reganar otra vez envergadura cuando se llegue a la sentencia. Pero lo que pasó esta semana ha sido muy importante. Ha sido impecable la actitud del fiscal Luciani. Y le digo, lo hablaba recién con Eduardo Van der Koy, le digo, que ha sido una prueba de fuego, porque ante las acusaciones que presentaba Cristina Fernández de Kirchner, era importante ver cómo él reaccionaba. Cuando usted no tiene nada que ocultar, usted contesta. Si alguien lo acusa de tal cosa, si usted no tiene nada que ocultar, usted contesta. Si tiene algo que ocultar, usted dice, de eso no hablo, es un problema. Luciani contestó y dijo, voy a refutar y a explicar cada uno de los hechos y a contestar cada uno de los planteos. Impecable. Demoledor. Categórico. Catastrófico para Cristina. Lo mismo que la decisión ayer de las autoridades judiciales de rechazar ipso facto las recusaciones. No esperaron ni siquiera el lunes, porque no hay nada que esperar. Porque
Es irrebatible todo lo que vaya a venir. Y el cúmulo de pruebas que vienen presentando los fiscales es demoledor. Con un elemento, además, que quiero marcar. El problema para Cristina no es la proscripción. Para que se llegue a la proscripción, hace falta un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para que esto llegue a la Corte de Justicia de la Nación, va a superar la elección del año que viene, donde Cristina podrá ser reelecta senadora o lo que fuera, tendrá fueros, así que Cristina no va a ir presa. Y ella lo sabe. Ella sabe que no va a ir presa. Ni siquiera va a tener prisión domiciliaria, de la cual se va a beneficiar por cumplir próximamente los 70 años. Pero ella sabe que no va a ir presa. ¿Qué es lo que le preocupa a Cristina? Lo de sus hijos, su hija. Esto que va a ser una gran culpa para ella, una gran culpa, ¿no? De padres que proyectan sus andanzas irregulares en el mundo del delito sobre sus hijos. Eso es un hecho terrible, terrible, ¿no es cierto? Que le pesa psicológicamente a Cristina, muchísimo. El otro elemento que le pesa psicológicamente muchísimo a Cristina es el prontuario. Porque a Vudú le redujeron la condena efectiva. Sí, es verdad. Pero el prontuario le quedó. No se lo saca nadie. Y eso va mucho más allá de no poder ejercer funciones públicas y demás, porque eso no. Queda cuando uno tiene prontuario, el prontuario queda para toda la vida. Cristina lo sabe. Y eso es lo que le pesa. Claramente. Eso es lo que le pesa. Por eso su desesperación de no enfrentar el juicio, de verse en el banquillo de los acusados y demás. Así que vamos a ver allí todo un espectáculo de muchísima presión política. Es curioso además, porque además, para que veamos la mentira del gobierno, una de las cosas que está mostrando la realidad es que las mentiras del kirchnerismo se vienen cayendo a la vista de todos. No son cosas secretas que a lo mejor conocemos los periodistas y entonces contamos y usted, bueno, si nos cree, si no nos cree, nos cree. Y además, a veces uno puede contar cosas y la evidencia, el elemento objetivo es inmostrable, ¿no? Una conversación entre uno u otro, usted si no tiene la grabación no lo puede. En esto la evidencia es clara. Todos estos jueces vienen de la época de Cristina. No ha habido jueces nombrados por el macrismo destinados a esto, con lo cual toda esta hipótesis del lawfare, algo que cada vez es más insostenible, se cae. Todo se va cayendo en este universo de Cristina. Y obviamente es esta noción de que lo que viene es inevitable, que está generando esta manipulación política. Cuando Cristina dice la condena está escrita, es porque ella sabe que no puede haber ninguna otra resolución que no sea la condena. Ella lo sabe claramente. La abogada exitosa lo sabe. ¿Cómo lo sabe Lázaro Báez? ¿Cómo lo saben todos? Porque allí hubo una matriz pergeniada por Néstor Kirchner. Hoy en el banquillo de los acusados, si estuviera vivo, estaría Néstor Kirchner. Claramente. Y debo decir una cosa, hay todo un tecnicismo que habrá que ver después en qué termina, si la asociación ilícita, si esto, si aquello, si no, ¿no es cierto? Son tecnicismos. ¿Que hubo delito? No hay duda. ¿Y que hubo una estructura pensada para el delito? No hay duda. En todo, porque esa era una matriz claramente que provenía del kirchnerismo. Entonces, esto genera una disputa entre Cristina y Alberto Fernández.
a la cual hasta el momento Alberto Fernández no ha sucumbido. Cristina pretendía que el presidente de la República y el gobierno todo actuara sobre esto. Y es inútil, porque no hay forma. Y lo podrán poner a ministros más combativos, casi barra brava, como Martín Soria, o a un viceministro como Mena, o un barra brava también, que no podrán hacer absolutamente nada. Este es el elemento novedoso. Por eso este juicio es emblemático y es un hito, y hay que prestarle esta atención política frente a lo que es este presente del gobierno y el futuro. Por supuesto que esto lo complica a Massa. Esto también hay que decirlo. Un gobierno en donde hay la que manda, que es Cristina, hace absolutamente todo para generar tensión política, ruido político y demás, obviamente no puede generar ni previsibilidad ni confianza. Es lo que le va a pasar a Massa cuando vaya a Estados Unidos en agosto o septiembre. Le van a seguir preguntando quién manda. Y este es un problema de muchísima importancia, del cual seguramente Massa no tiene una noción cabal. Porque hay un tema muy importante para tener en cuenta en el nivel, en la necesidad que tiene el ministro de generar confianza y previsibilidad. Una vicepresidenta, una expresidenta en funciones que manda, que absolutamente está dispuesta a no parar en pos de generar tensión con la justicia, conflicto y demás, no genera un país en el cual pueda estar discutiéndose la posibilidad de dar previsibilidad. Todas esas cosas se saben y se siguen. Por eso le damos esta importancia a lo que pase judicialmente, porque tiene repercusiones en lo que vaya a pasar con la posibilidad de hacer a la Argentina un país creíble. Por eso todo este plan del gobierno tiene dos cosas. Tiene el problema de la realidad económica durísima y tiene el problema político de Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, en definitiva, es un plan vamos viendo, a ver cómo llegamos al Mundial. Porque fundamentalmente hay un tema que es clave para cualquiera de las cosas que pasen en este gobierno. La furia de Cristina Fernández de Kirchner. Placer de recibirlo a Eduardo Van der Kolk. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Nelson? ¿Qué decís? Bien, lo vemos todos los viernes en La Rosca, además con la calidad de análisis con Daniel Fernández Canero, los invitados que están presentes. ¿Algo te sorprende de este momento que estamos viviendo en la Argentina políticamente y lo que está pasando en el gobierno? ¿En el gobierno? Sí. No. Como sorprender, no. Me parece que vos lo decías recién en el comentario. Hay un elemento... el primer elemento fue el recambio de lo que es el triángulo de poder que hubo que hacer hace 2 semanas, cuando lo designan a Sergio Massa para un poco tratar de realimentar ese poder que estaba muy debilitado. Y el otro elemento es que me parece que el ciclo Massa va a coincidir con lo que vos describías recién, y es lo que va a ser el tramo final del interés personal y político más importante que tiene la líder del espacio y del gobierno, que es la vicepresidenta. Entonces, me parece que ahí hay una... Y yo me preguntaba si en este afán por lograr cierto blindaje político que tiene Cristina, no habrá de pronto algún pedido para el propio Sergio Massa, ¿no?
De hecho, si repasamos lo que pasó en los últimos días, el primero que salió, que llamó la atención, porque todos lo conocemos, que es más bien no un perfil batallador, sino un perfil más técnico, que es Daniel Arroyo, salió inmediatamente junto con los diputados, los ministros, la Cámara, a dar su respaldo, no solamente su respaldo, sino en la línea argumental de descalificar el procedimiento judicial que se está llevando adelante como si fuera ilegítimo. Es decir, es muy interesante esto que vos decís. Me parece que se conjugan las dos cosas camino a lo que el gobierno se había puesto. Yo creo que vos también pensás igual, lo sé, esas metas que pone la política a veces como diciendo, bueno, llegamos al Mundial y ya está, después ya estamos en el año que viene. Creo que son todas construcciones muy frágiles, ¿no? Es muy increíble lo que vos estás marcando, ¿no? Porque este tema de llegamos al Mundial, que muchos tomaron como que forma parte, está legítimo, pero forma parte del pensamiento de muchos funcionarios. Absolutamente. Este pensamiento mágico de que no, mira, llega el Mundial, ya la gente se olvida, pone atención al Mundial, que nos vaya un poco bien. Y a mí me parece que a lo mejor en momentos menos graves, menos dramáticos, porque la verdad que es un momento dramático. Yo a veces me interpelo a mí mismo, porque a veces uno, por el tiempo que tiene recorrido, hemos pasado de estas cosas muchas, claro. Y casi lo incorporamos como una normalidad en la Argentina. Ahora, cuando uno baja, mis hijos, más allá que tienen frente a la política una actitud muy de observación, no de participación, claro, a ellos les impacta de otra manera, ¿no? Digo, en gente mucho más joven. Pero creo realmente que este es un momento... A ver, cuando fue el 2001, fue el quiebre, fue la violencia, fue el desemboque, es cierto, fue hacia un desemboque muy fragmentado en la elección de 2003, y después vino la etapa del hegemonismo, que fue el kirchnerismo de Cristina. Correcto. Lo que no imagina uno ahora es qué es lo que puede venir, porque para mí es casi una certeza que el Frente de Todos no va a ser el 2023 el Frente de Todos. Será algo reseteado, será algo escindido. Ahora, mi duda es si Juntos por el Cambio va a ser Juntos por el Cambio tal cual lo conocemos hoy. Ese es un punto también muy importante para analizar, pero me quiero detener en esto que vos pusiste, que no es común, ¿no? Esto que dice Eduardo, ¿no? Mis hijos, de esto que, digamos, tal vez pocas veces, porque inclusive ni el 2001 ni el 2002 tuvo esta generación en la vida del común, de gente que no está en la política, de generar incertidumbre, decir, yo ya no sé qué pasa no solamente mañana, dentro de 6 meses, sino dentro de un largo tiempo en la Argentina, ¿no? Porque el 2001 fue una ruptura, o pareció que era, después fue menos de lo que aparentó, ¿no? Fue una ruptura que reinstaló una expectativa a partir de un cambio de gobierno. La diferencia con aquel momento, y además, por supuesto, hubo todo un proceso de no reconversión, pero sí de acomodamiento de la macroeconomía. Parecía que surgía un tiempo propicio para que la Argentina cambiara algunas estructuras de base. Bueno, nada de eso ocurrió. Y el problema que tenés ahora, que es muy difícil regenerar aquellas expectativas como se regeneraron en el 2003, justamente por los que estamos observando, porque lo que está en el poder decepciona y lo que está en la oposición no entusiasma. Entonces, la sociedad está en ese dilema. No creo que mi observación sea una observación fuera de un promedio de percepción que tiene la sociedad argentina. Correcto. Siempre nos gusta, impresionante esto, que está marcando la diferencia de otras épocas, ¿no? Que hace que, como dice Eduardo, gente joven, no es que le interese la política porque le interesa la política, sino que empieza a ver la política, con esta política yo acá no tengo futuro y demás, ¿no es cierto? Es un tema ¿no? Es un tema gravísimo.
no tanto para el presente, sino para lo que uno imagina que tiene que ser la participación de las generaciones que están detrás de uno en la reconstrucción de esto. Correcto. Porque digo, uno tiene la sensación, no lo digo por vos que sos muy joven, uno tiene la sensación de que la participación de uno en la posibilidad de una reconstrucción es acotada, sí, claro. Es muy acotada. Entonces mira hacia atrás y uno lo que percibe es que esa gente no está viendo, digamos, con expectativa, con optimismo, decir, bueno, a ver, pasa esto y el año que viene vamos hacia allá. No se ve, la verdad que no se ve. ¿Qué pensás? ¿El Alberto Fernández que hoy está en el poder es el que vos conociste? No. A ver. Cuando digo vos, digo, conoció la mayoría de los periodistas. Eso me refiero, no el que yo traté, claramente, no el que yo traté y durante mucho tiempo. No. A lo mejor el problema fue mío. ¿Qué pensás que le pasó? ¿Qué le pasa? No, yo siempre digo, a veces digo, bueno, a lo mejor el problema fue mío. Y había más de un Alberto Fernández que yo no alcancé a percibirlo. Pero la verdad que es una posibilidad, yo siempre lo dejo abierto, pero aquella persona que yo conocí y traté incluso antes de que Néstor Kirchner fuera presidente, cuando fue jefe de gabinete, cuando dejó de serlo, no es la persona de hoy. Y no lo digo solo por los cambios de posturas políticas. Claro. Lo digo por cuestiones de sentido común, de calidad argumentativa. Alberto Fernández fue, o de los dirigentes que yo traté, cuando él ya no formaba parte del kirchnerismo, era un hombre que uno podía estar de acuerdo, ¿no? Como ocurre siempre. Pero bueno, vos lo has tenido invitado en Juego Limpio. Era un hombre que argumentaba y vos podías disentir, pero había una sustancia detrás de la opinión. Hoy ha dejado de haberla. Este es el contraste que más me llama la atención a mí. No el cambio de, bueno, hoy digo blanco, mañana digo negro, sino hay un debilitamiento en la construcción de argumentaciones que ha tenido él. Claro debilitamiento. ¿Qué pensás que le pasó o le pasa? Es para un libro, para vos, ¿eh? La verdad que él siempre decía, cuando veía como espectador crítico lo que pasaba durante, sobre todo el segundo mandato de Cristina, él siempre hablaba de la sujeción emocional que como líder Cristina lograba sobre sus empleados o ministros, llamales como quieras. Y él hacía la figura siempre del gas paralizante. Él decía, les aplica un gas paralizante. Y uno tiene la impresión ahora que a él le sucedió lo mismo. No solamente le ha aplicado un gas paralizante, lo ha inutilizado. Dicho en... claro, sí. Lo ha inutilizado para la acción, para el cargo para el cual fue designado, y ella lo coloca como parte del dispositivo que se armó para ganar la elección de 2019. ¿Hoy manda Cristina? Ninguna duda. Y creo que Massa también lo sabe. Ajá. No creo que lo sepa solo Alberto Fernández, que ya... Digo, me parece que la función de Massa hoy, al margen de tratar de ponerle un dique a toda la crisis económica, es evitar que Alberto se siga deteriorando, ¿no? Claramente, porque ahí sí un deterioro irreversible del presidente generaría una crisis hacia adentro de ese dispositivo, porque está clarísimo que Cristina no puede asumir las responsabilidades del Poder Ejecutivo. Está muy claro y creo que Cristina lo sabe muy bien. No puede porque le es desventajoso, porque la situación no puede porque creo que más allá de lo que ella declara, de sus discursos, de lo que nosotros llamamos relato, más allá de eso, el grado
de decepción y crispación combinada que tiene la sociedad no toleraría el retorno de Cristina a cargo del Poder Ejecutivo. Se le haría más ingobernable el país de lo que ya es hoy. Es muy importante esto porque dentro mismo del gobierno la pregunta es de cómo sigue Alberto Fernández, y si llega es algo que se escucha, no es un invento nuestro, ¿no? Efectivamente. Yo hablaba, no puedo decir con quién, pero con un funcionario extranjero de un país de la región que estuvo hace poco hablando con Alberto a solas en una reunión internacional y que lo conoce mucho también al presidente, y decía: me quedé con la impresión que un día se puede levantar e irse. Uh-huh. Eso me dijo como reflejo de lo que uno observa desde el lugar en que está uno, que, como digo siempre yo, bueno, uno finalmente está en la platea, ¿no? Digo, observando qué es lo que uno ve, es lo que uno ve. Y lo que te decía antes de la debilidad se manifiesta también un poco en cómo le están construyendo una vida pública que parece muy pobre comparativamente con lo que le toca a Sergio Massa y desde ya con lo que es Cristina, ¿no? Sin ninguna duda. Sergio Massa llega aquí, todos tenemos la impresión, con la idea no solamente de enderezar esto, sino de dar aire a su proyecto presidencial. Sí, sí. Massa tiene una sobrevaloración de sí mismo. Ajá. La ha tenido siempre. Supongo que con el paso de los años a lo mejor moderó esa sobrevaloración. Yo entiendo también que si uno mira su lugar en la Cámara de Diputados, la verdad que desde allí su horizonte, que su horizonte es la carrera presidencial, sí, era inviable. Uno dice, pero ¿y desde este lugar lo va a poder hacer? Es muy difícil, pero es una oportunidad. Ahora, siempre, y recuerdo perfectamente cuando se hizo cargo de la jefatura de gabinete, cuando renunció Alberto Fernández, sí. La autoestima exagerada que tiene sobre sus condiciones, que yo no se las niego, a veces lo lleva a cometer errores como los que cometió, errores de evaluación como los que cometió aquella vez. Aquella vez él decía, y yo lo escuché, y el problema no era Cristina en ese momento, el problema era Néstor Kirchner, que vivía. Sí, sí. Él decía, se acabó, el Fórmula 1 lo maneja Cristina y yo soy el copiloto. Ajá. No ocurrió eso, claramente. ¿Por qué? Bueno, porque uno podrá tener todas las objeciones, yo tengo infinitas, sobre lo que representaron Néstor y Cristina Kirchner. Lo que era clarísimo es que era una sociedad de poder muy, muy, muy solidaria. Entre ellos, más allá de las disputas personales que existían como cualquiera, sí, era una sociedad de poder muy fuerte. Bueno, esa valoración que hizo Massa en ese momento fue equivocada. Uno puede decir, ahora también, probablemente, pero también es cierto que ya no está a la altura de la vida que estaba en el 2009. Correcto. Y estaba en un lugar que para desarrollar su proyecto presidencial, la verdad que había, desde ese lugar era imposible. Ha tomado esta decisión. Vamos a ver. El episodio Gabriel Rubinstein es una demostración de su errónea evaluación en cuanto a su creencia de que tiene un poder que en realidad no tiene. A ver, primero, la primera lectura que yo haría es la ausencia de un viceministro de Economía a 2 semanas de haber asumido. No es producto de una decisión de él, sino producto de un veto concreto que hizo la vicepresidenta. A partir de ese veto, decís, bueno, se podrían haber, sí, se podrían, pero está muy, está tan arraigada la idea dentro de lo que es el Frente de Todos o lugares vecinos de la política, tan arraigada la idea de que este dispositivo funciona con el bloqueo de Cristina Fernández,
que muchísima gente no quiso hacerse responsable de esto. Digo, y vos lo sabés, con la cantidad de gente que habló, incluso con gente cercana a él, que le dijo, yo te ayudo, pero no cuentes conmigo en la función Álvarez pública. Agis y demás, ¿no es cierto? Y Miguel Peirano también. Peirano también. Exactamente. O sea que es gente que entiende que este sistema de gobierno funciona desde el primer día con lo que es el bloqueo de Cristina Fernández. Cristina está en el Senado, está en el Instituto Patria, pero dice, esto no es no. ¿Massa tiene un tiempo ilimitado, limitado, o eso es algo que no se puede decir? No hay cheque en blanco. No hay cheque en blanco. No. Obviamente que habrá que ver cómo evolucionan los próximos. Digo, si uno dice 90 días, nos acercamos al Mundial. Correcto. Sí, pero ahí no termina nada. Digo, y creo claramente que la vicepresidenta y lo que es el equipo cercano a ella fiscalizan estas cosas y observarán qué impacto tienen, ¿no? Digo, qué impacto tienen. En verdad, lo único concreto de todo lo que se anunció hasta ahora es la idea de la segmentación de tarifas. Sí. Que está definido parcialmente. Para lo residencial, lo del comercio y la industria no está claro. Esto puede significar un recorte en los gastos que tiene el gobierno, pero hay otra cantidad de cosas que Massa dijo cuando asumió, o por lo menos denunció, porque en verdad no eran, que son muy difíciles de... Digo, la idea de ajustar las cajas del Estado Nacional... Muy difícil. Que lo había propuesto Batacchi. Sí, claro. Sí. Guzmán también. Algunos decían, bueno, para eso lo dejaban a Guzmán, más allá con A, con B. Exactamente. La revisión, que ahora estamos en plena, ya hace un año que estamos con esto, desde que llegó Zabaleta, estamos hablando de la revisión de los planes sociales. La revisión, el gobierno calcula que hay cerca de 400.000 planes sociales irregulares. Irregulares. Digo... Porque uno lo dice y es como se dice, bueno, 400. Los años que están funcionando así, porque no es que empezaron el año pasado. No. Hace décadas que están funcionando así. Entonces, ahora, ¿cómo revisas eso? Me contaban el otro día que va a haber una auditoría de parte de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, una auditoría sobre la cantidad de planes sociales que hay en la Argentina no termina antes de fin de año. Y si vos decís, yo quiero tocar eso, y el año que viene ya es electoral. Es impresionante. Es impresionante esto que está diciendo Eduardo, porque esto marca en los hechos, ¿no? Cuando uno dice, mire, estos anuncios, ¿no? Los hechos desmienten a los funcionarios que uno después subraya en los análisis. Pero Eduardo obviamente marcó la complejidad del momento que lo representa el gobierno y la oposición también. Y no sabíamos cuando le invitamos a Eduardo que iba a pasar lo que pasó con la oposición, pero efectivamente el fenómeno Carrió es un elemento de impacto presente, pero que pone también esta pregunta hacia el futuro de lo que yo llamo no tan juntos por el cambio, ante la dificultad de lo que va a representar ser gobierno, si es que lo son. Muy bueno tu reparo, si es que lo son. Vamos a ver. Lo cierto es que hoy aparece... Decís, bueno, ¿qué hay? Frente de Todos Juntos por el Cambio. Y lo más razonable pareciera ser Juntos por el Cambio. Ahora, una coalición que cada 60 días tiene una crisis como la que ahora fue por Sergio Massa, y hace 60 días fue por Javier Milei. El famoso plenario, ¿vos te acordás? Sí, claro. Del cual salió ese documento donde se decía nunca con Javier Milei. Bueno, eso provocó un terremoto interno que yo insisto, yo no sé cuánto se cicatriza o se frena por la voluntad y la habilidad de los dirigentes de Juntos por el Cambio, o cuánto el espectáculo dantesco del gobierno termina por aplacar todo eso. Es muy difícil medir una cosa y la otra, porque, esta semana fue por lo de Sergio Massa y por las declaraciones que hizo Elisa Carrió. Pasan tantas cosas que se aplacó más rápidamente de lo que uno pensaba, pero se aplacó con cierta dosis de voluntarismo, porque que me diga la conducción del PRO que ellos dan por cerrado el tema no significa nada.
porque este tema tiene vida propia, tiene una dinámica propia interna dentro de la coalición opositora. Y si un día no es por Massa, no es por Milei, será por otra razón. Entonces, cuando uno describe esto, y uno, a ver, ¿qué tomo yo de Juntos por el Cambio que dicen todos los dirigentes? La unidad es nuestro activo, está muy bien. Me da la impresión que esa unidad, cada vez que se amarrean un poco el árbol, está en peligro. El segundo, lo que nosotros tenemos que hacer es un proyecto económico como propuesta. Bueno, yo no conozco nada de... Recién el otro día, y en una parcela de Juntos por el Cambio, que fue Horacio Rodríguez Larreta, con esa reunión con los especialistas en política internacional, etcétera, etcétera. Pero tampoco se conoce nada más allá de opiniones aisladas de algunos economistas que pertenecen al espacio. Con lo cual, esa certeza que uno creía o creyó tener, me parece que no es tal. Digo, aquí está abierto, aun cuando uno dice, bueno, comparativamente entre uno y otro, pareciera que Juntos por el Cambio... Sí, pero después te planteas lo mismo que se pasa con el Frente de Todos. Bueno, es probable que Juntos por el Cambio pueda ganar una elección, como de hecho ya demostró que puede ganarla. Ahora, Juntos por el Cambio tuvo muchos problemas para gobernar. Claro. No tan llamativos como los que tiene el Frente de Todos, porque las características son distintas y porque, de alguna manera, en aquel momento Macri era un eje de la coalición. Correcto. Gustara o no gustara, el presidente era un eje, no es lo que pasa hoy, más allá de que el eje es Cristina. Bueno, todo está mucho más disperso, porque hay un presidente, pusiste a un superministro o ministro empoderado para equilibrar los tantos. Bueno, aquí en Juntos por el Cambio me parece que la discusión que viene, además de la unidad y del problema, es la definición de liderazgos. Y la definición de liderazgos que en algún punto tienen que tener convergencia programática. Si no, si en el 23 ganan, con la herencia que van a recibir, digo, producto no solo de este gobierno, sino de las décadas que venimos arrastrando, bueno, va a ser muy difícil gobernar esto. ¿Pensás que Macri quiere, más allá que lo pueda o no, quiere volver a ser candidato? Yo creo que no. Yo creo que... No quiere, no es que no pueda. Yo creo que íntimamente no quiere, por múltiples razones. Creo que hay razones personales de peso. Pero indudablemente, cuando uno observa o mira lo que es la radiografía de Juntos por el Cambio, vos viste que incluso en este último episodio, Macri queda como al costado, ¿no? Sí. Como dijo alguien, la intifada lelilita a Macri no lo tocó. En ese contexto, y Macri queda como la referencia, y es la referencia, guste o no guste, cuando se hacen las reuniones de los plenarios de Juntos por el Cambio, Macri finalmente es un expresidente. Un expresidente que terminó mal, pero que se llevó 40% de los votos. Para lo que es dirimir los conflictos internos de una coalición, eso tiene un valor, vos sabés. Claro, no, por supuesto. Estamos con Eduardo Van der Kooi, con, por supuesto, todo su análisis, su capacidad informativa, la calidad informativa que tienen. Te voy a dejar la pregunta para después de la tanda en relación a... Está claro, todos lo saben, que venga quien viniera, y lo demuestra este pasado, si no hay acuerdos políticos importantes, la Argentina no puede enfrentar estos problemas. La pregunta que te dejo es, ¿esto será posible o es algo a lo cual debemos resignarnos a no ver por muchos años? Eduardo Van der Kooi, en El Corresponsal. Seguimos en El Corresponsal compartiendo esta noche esta charla deliciosa con Eduardo Van der Kooi, y como elemento que para nuestra vanidad le está explotando el teléfono de gente que lo está llamando. Bueno, la pregunta final, y nos quedaría otra hora hablando con él. Me dispersé un poquito recién en el corte y ya no me acuerdo cuál era la pregunta. Totalmente, te la voy a dar. Está claro, y esto cuando uno habla con inversores, esto y demás, que no hay posibilidad que la Argentina... enfrente a los problemas de raíz, sin un acuerdo político importante que abarque a un 70% de la dirigencia política. Gobierne Massa, Fernández, Cristina, lo que está y demás.
y todos cuando vos lo hablas, porque te debe pasar, todos dicen, sí, es verdad. Después uno ve, ¿lo ves posible? Hoy no. Hoy no. Hoy, como están planteadas las cosas, no lo veo posible porque no me imagino cómo desde, supongamos, algunas de las dos coaliciones, cualquiera de las dos, Sí. ¿qué apéndice incorporás para darle las dos coaliciones están más cerca de perder que de sumar. Supongamos en un ejercicio de ficción que, bueno, digamos, están como están. Digo, ¿qué podría sumar Juntos por el Cambio? Que sea sustancial, claro, me refiero. Por supuesto. Vamos a decir, bueno, se puede acercar el peronismo de Córdoba, está todo muy bien, sería muy positivo, muy útil. No creo que eso represente un 30 o un 25% más de lo que Juntos por el Cambio se tiene, que es lo que uno está hablando. ¿Qué es lo que desarrolla en teoría Rodríguez Larreta? Sí, Él claro. dice, después hay que hacerlo. Sí, claro, Él dice, para gobernar el próximo turno se necesita una masa crítica del 70%. Correcto. ¿De dónde lo sacás? Voy al otro lado. Supongamos que sigue el Frente de Todos. ¿Qué agrega el Frente de Todos a lo que tiene para que sume esa masa? Además, tengo la impresión que el Frente de Todos, particularmente por lo que es la fuerza del kirchnerismo, es más refractario a poder sumar, porque hay un ideologismo mucho más consolidado que en Juntos por el Cambio. En este contexto, ¿qué representa Javier Milei y qué futuro? Por lo menos hoy podés entrever para él. Es difícil. Milei, cuando apareció, representó la posibilidad de la disrupción como hemos visto en otros países de la región, ¿no? Digo, Boris en Chile, lo que pasó en Perú con Castillo. Claro, Petro en Colombia, sí que Petro en Colombia. Con Hernández, los dos. Hay matices entre todos, pero Sí. La impresión que tengo yo es que en términos de desarrollo del tiempo, lo de Javier Milei fue con excesiva anticipación. Es decir, el fenómeno Boric, el fenómeno Petro incluso, fue en un periodo de tiempo más corto, donde lo disruptivo no tiene posibilidades por el tiempo de deflecarse. Correcto. Me parece que aquí y además en el caso de Javier Milei también es legislador y que sea diputado, digo, me parece que la anticipación le hizo perder, por lo menos hasta ahora, habrá que ver, digo, no estoy de ninguna manera dando un juicio definitivo, me parece que le hizo perder en parte el envión de fenómeno disruptivo que trajo cuando apareció en la política, cuando se convirtió en diputado, cuando uno llegó a ver números de encuestas que lo daban para las elecciones presidenciales cerca de 20 puntos, 18 puntos. Me parece que ese envión se frenó. Pero, como decíamos antes, como las dos coaliciones generan vacíos muy recurrentes, bueno, estará en él la habilidad o la posibilidad de capturar ese descontento generalizado y esa lejanía que gran parte de la sociedad tiene con la política. Habrá que ver si lo logra, ¿no? Digo, difícil, pero es un jugador nuevo, indudablemente. La última, porque en este contexto estamos viendo cómo los jugadores se mueven, ¿no? Y puede ser muy obvio, ¿no? Pero a veces vos encontrás comportamientos que justifican la pregunta. ¿La elección del 2023 está definida? ¿Definida o decidida? Definida. Para mí no. Incluso no sé si está decidida. Por eso te pregunté Sí, cuál de las está dos claro, cosas. está. Dependerá de cómo evolucione la crisis. Si está decidida, que va a haber una elección, va a haber una elección. Sí. A lo mejor la crisis impone tiempos distintos. Habrá que verlo. Eduardo van der Kooi, muchísimas gracias. Gracias a vos, Seguimos Nelson. disfrutando los viernes. Gracias. Bien, Fernández Canedo.
Eduardo van der Kooi, con su exquisito análisis aquí en El Corresponsal. No se vaya, ya seguimos. Muy bien, hasta aquí El Corresponsal. Va a seguir el noticiero, ya está Gustavo Tubi, por supuesto, me encanta compartir con él. También así como ellos tienen la gentileza de hacer el pase con nosotros, nosotros ahora devolvemos, Gustavo. Así que con información mucha, en días muy tomados, con tanto la tragedia del Hospital de Córdoba como una información de último momento, ¿no es cierto? Una tragedia anunciada, vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. ¿Se acuerda, Nelson, cuando primero estuve yo en Concordia, en el basural en el Campo del Abasto? Me acuerdo. Después estuvo Malnati, sí. donde les mostramos parte de la Argentina de hoy, ¿no? Donde decenas y decenas, cientos de familias comen de la basura. La noticia de último momento que vamos a ampliar en el noticiero, una tragedia anunciada. Hoy a eso de las 4 de la tarde, muchísima gente esperando que lleguen los camiones de basura que llaman cucas, cucarachas. Sí. Les tiran las bolsas de basura encima y la gente trata de encontrar algo comestible. Bueno, uno de esos camiones hoy a las 4 de la tarde mató a un hombre. Qué bárbaro. Es lo que genera la marginalidad, ¿no es cierto? Totalmente. Ante la desesperación de que vos lo reflejaste muy bien, ¿no? Porque me acuerdo cuando mostró Daniel Malnati había un cierto orden, pero que vos mostraste no, había una desesperación total a ver quién llega, quién no llega, y eso genera un peligro enorme, ¿no? La desesperación, la plata que no alcanza, ¿no? Absolutamente. Antes la gente medianamente con un plan podía llegar, ahora el que tiene trabajo no le alcanza. Los planes no alcanzan, por eso la es desesperación es absoluta. Bueno, información que van a desarrollar en ahora, un ratito, ¿cierto? En un ratito nada más. Bueno, junto con esto va a seguir, sé que está en agenda el tema del Hospital de Córdoba. Sin lugar a dudas. Con los chicos fallecidos. Usted lo sabe mejor que nadie. No mueren chicos permanentemente. Si mueren cinco criaturas prácticamente al mismo tiempo, es una alarma. Algo pasó, ¿no? No, efectivamente. Nada más el hecho que se haya encontrado niveles de potasio elevado. El potasio no se toma, un chiquito, ninguna persona lo toma por boca. Cuando se da el potasio, se da fundamentalmente por vía inyectable en situaciones muy dramáticas. La intoxicación de potasio produce paro cardíaco, ¿no es cierto? Así que produce una arritmia que es fatal. Así que había inclusive alguna marca de algún inyectable. Una situación increíble de chicos sanos, Ayer el doctor de Vaca hablaba del episodio más trágico de la historia de la pediatría argentina. Ahora, lo aprovecho, algo de periodista hacia un doctor. Digo, ¿una enfermera se puede llegar a equivocar y suministrar potasio por alguna razón? Errores siempre ocurren, pero lo que estaba sucediendo era que, por lo que se sabe, ninguno de estos chicos tenía indicado potasio, ni tampoco, porque eran chicos sanos, se sabe que estuvieran con sueros, con medicaciones. ¿Ella pudo haber confundido la medicación? Mira, esto puede ocurrir, pero es raro, ¿no? Realmente, sobre todo en 5 chicos, además... Digo, para no pensar mal, pensar en una asesina. Porque ahí habla de ella, de un compañero, lo que se vio que una vez que alguna de las personas sospechadas no estuvieron más, no hubo más, afortunadamente, fallecimiento, ¿no? Pero es un tema muy delicado. El potasio es mal dado, es mortal para chicos y para grandes. Así que está clarísimo, ¿no? Por ende es un hecho para averiguar, para investigar. Llamaría mucho la atención que hubiera sido un descuido. Llamaría mucho la atención. Uno se pone en la piel de esa familia, ¿no? Por supuesto. Dios mío. Absolutamente. Gustavo, buen noticiero. Gracias, Nelson, Sigan como siempre. TN con Gustavo Tubio. Todos nosotros trabajando para todos ustedes. Gracias, chao. A usted.